esta sesión estoy muy emocionada, ya en una de mis sesiones más esperadas, yo creo que de muchas también. Estamos con la ingeniera, bueno, nos va a presentar el día de hoy la ingeniera Gisela Yescas Palma, a quien le agradezco muchísimo, muchísimo, porque fue una de las personas que más rápido respondió a esta invitación y que además no solo nos va a impartir esta sesión, sino que habrá otra sesión posterior para el tercer módulo. ¿Se cortó? No sé si se cortó. ¿Sigue viendo? Aquí seguimos. ¿Tu presentación? Sí, es como que se cortó la presentación. Ahí está, Ya. ¿sí? Uh-huh. ¿Se ve? Perfecto. Sí. Bien, pues muchísimas gracias. Gisela ella se define a sí misma como campesina, agroecóloga, feminista y mujer medicina, que ya son 3 conceptos bastante interesantes. Es integrante de la organización Vida AC y del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, mejor conocido como MAELA. Es gerente de la corporación FEMCAFE y vicepresidenta de la Alianza de Mujeres en Café de México. Participa en las redes y movimientos para la defensa de los derechos campesinos, la igualdad de género y la soberanía alimentaria. Forma parte del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, Plataforma Global Plataforma Global Autónoma de Productores de Alimentos a Pequeña Escala y organizaciones de trabajadores rurales y movimientos sociales para promover la Agencia de Soberanía Alimentaria a nivel mundial. Entonces, estoy súper emocionada porque creo que nos va a presentar algo que justamente nos va a permitir ir hilando la participación de las mujeres, la agroecología, las economías desde esta perspectiva feminista. Entonces, Gisela, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Yo estoy súper emocionada, así que espero que todos estén igual que yo. Y pues listo, si no hay otra cosa, no sé si tú puedes presentar desde ahí o quieras pasarnos la presentación. Sí, yo puedo presentar desde aquí. Perfecto. Entonces, los micrófonos son todos tuyos. Bueno, pues buenas tardes tengan todas, todes. Primero que nada, agradezco la invitación para poder estar aquí hoy. Decirles que esto que voy a presentar el día de hoy, pues es parte del trabajo que hemos realizado de manera regional y también de manera colectiva con otros movimientos feministas, y pues es una experiencia desde la vivencia, desde la práctica. Entonces tampoco es una experiencia personal, ¿no? Sino es una experiencia colectiva, y creo que eso también es algo importante a destacar. Entonces, pido permiso a mis compañeras, a ustedes, para poder hablar también en esta tarde, y pido también a mis ancestras y a sus ancestras que nos bendigan y nos acompañen en esta sesión y que podamos aprender juntas, dialogar y reflexionar sobre este tema tan importante. Entonces, bueno, me han pedido que hable sobre las cartografías del cuerpo y territorio. Decirles que yo hago parte de una organización aquí en el estado de Veracruz, se llama Vida C, y lo que buscamos en Vida C es cómo poder tener una vida digna siendo familias campesinas, y para eso la soberanía alimentaria, la salud holística y la autonomía se basan en relaciones amorosas con la madre tierra, con el feminismo y con la agroecología. Entonces, esos son como los pilares fundamentales. Nuestra organización ya es una mujer joven de 33 años y que, bueno, a lo largo de estos años ha venido construyendo su propio camino campesino y feminista ahora. Tenemos como 4 áreas importantes y que las remarco porque las voy a retomar más adelantito, pero quiero que las tengan presentes. Un área muy importante sobre la soberanía alimentaria, que va desde las cocinas tradicionales, los mercados de trueque, el trabajo con las milpas, la transformación artesanal de alimentos, el área de economía solidaria, que son los grupos en ahorro solidario, toda el área de café, de comercialización de café, el área de turismo campesino y la venta de artesanías, el área de agroecología, que tiene que ver con todas las ecotecnologías, el café agroecológico como un modelo, la escuela campesina y también la incidencia en políticas públicas, y el área de espiritualidad, salud y espiritualidad, que tiene que ver con círculos de autocuidado para la salud emocional y con todo el área de herbolaria. Que todo eso se relaciona
pues justo con las cartografías cuerpo-territorio. Entonces quisiera empezar como hablando un poco acerca de dónde vienen estas cartografías cuerpo-territorio, cuáles son esas líneas del feminismo que empezaron a hablar de las cartografías y un poco qué marca cada una de ellas. Primero, de los feminismos latinoamericanos, sobre todo de los feminismos decoloniales, ahí lo que se reconoce es que cómo se da la opresión en el cuerpo de las mujeres producto de la colonización. Y también se reconoce que el cuerpo es nuestro primer territorio. Y para hacer cambios tenemos que generar conciencia colectiva, pero tenemos que empezar siempre con nuestro primer territorio, que es el cuerpo. Los feminismos comunitarios hablan un poco más acerca de cómo ya había, antes de la colonización, ya había explotación de las mujeres y del cuerpo de las mujeres, y que estos cuerpos de las mujeres han sido utilizados para borrar toda la sabiduría. Y entonces plantean los feminismos comunitarios que para poder recuperar el territorio, pues tenemos que ir de la mano con recuperar nuestro cuerpo-territorio o nuestro territorio-cuerpo. Pero también desde las teologías feministas de la liberación se hace como un análisis de cuál es la mirada crítica de la teología que nos habla sobre el cuerpo y el espíritu, pero el cuerpo desde la religión siempre es el cuerpo masculino. Y cómo el cuerpo de las mujeres se pone al servicio del Señor y que siempre son cuerpos negados, cuerpos sacrificados, cuerpos para otros, para el servicio, para servir al Señor, para servir a la iglesia, para servir a los otros. Y un poco estas teologías marcan cómo se puede liberar el cuerpo de las mujeres de ese poder religioso que las enmarca, ¿no? Y que bueno, no vamos a entrar en detalles porque ustedes ya han estado hablando mucho acerca de los feminismos. Pero también desde las geógrafas feministas se plantean que el espacio no es un lugar neutro, es decir, el territorio es una construcción social y esta construcción social está marcada por el poder. Incluso los mapas, la elaboración de los mapas se construyen también a través de quien ostenta el poder. Y que este poder tiene una geografía y que esa geografía puede generar desigualdades entre las personas, entre los lugares, y obviamente más a profundidad entre los cuerpos también, ¿no? Y como esta construcción cultural del espacio, del territorio, y cómo se amplía desde lo personal, desde el cuerpo, hacia el contexto más hacia afuera, ¿no? Hacia el propio territorio. Y luego viene por último como las cartografías ya del ecofeminismo, que ahí se marca como este vínculo, esta existencia de un vínculo entre las mujeres y la naturaleza, pero que al mismo tiempo como la división sexual del trabajo ha hecho que se domine por un lado la naturaleza, pero al mismo tiempo esta dominación de la naturaleza viene también de una opresión hacia las mujeres. Y que si queremos hacer como estos cambios tenemos que valorar el cuerpo y la espiritualidad dentro del cuerpo, no solamente de las mujeres, sino de todos los cuerpos que se consideren también femeninos, no solamente de las mujeres. Y algo muy importante que aporta el ecofeminismo, pues son justo en donde nosotros trabajamos un poco más, que es desde la agroecología, cómo se da esta lucha de las mujeres por la soberanía alimentaria, por la conservación de semillas, por la conservación del agua, de los espacios sagrados, y cómo se dan estas luchas contra el extractivismo a partir del propio cuerpo y en el territorio también. Entonces, esto ha generado una serie de metodologías para defender el territorio, cuerpo, tierra, desde la perspectiva ecofeminista. Entonces, bueno, ese es como todo el marco de dónde vienen estas cartografías feministas de cuerpo, territorio. Pero bueno, ¿cómo eso nos ha servido a nosotras tener esta mirada? ¿Cómo es que de manera práctica hemos podido analizar, pensar, incorporar estas cartografías en el trabajo cotidiano que hacemos? Un primer elemento es que para hacer el mapeo del territorio, a veces, normalmente creo que estamos acostumbradas a hacer como mapas comunitarios desde la agroecología. Uno hace un mapa de una parcela, incluso un transecto o el mapa de una comunidad. Pero si lo hacemos diferenciado por género, estas dos fotos que muestro aquí, es cómo miran las mujeres al cafetal. Y otra es cómo miran los hombres al cafetal.
Y tan solo con ver esa imagen, esto lo hicimos en el mismo taller, en grupos separados, en el 2022, en una tesis de maestría, y vimos cómo la percepción, las miradas, la apropiación, la conexión de las mujeres y de los hombres con relación a lo que pueden mirar y ver dentro de su territorio es diferente, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, los hombres más centrados en la parte productiva, ¿no? Se centra su mapeo de territorio desde una parte productiva, pero cuando miramos a las mujeres, pues hay un montón de usos asociados de la biodiversidad a la alimentación y a la salud. Entonces creo que ese es un primer aporte desde el feminismo comunitario de cómo las mujeres podemos tener una mirada muy profunda más allá de los aspectos productivos. Perdón, no puedo ver si alguien levantó la mano o habló. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos. Sí, se escucha bien. Sí. Perfecto. Si en algún momento se escucha mal por la señal de internet, también pueden quitar mi video y no hay problema, ¿eh? Bueno, entonces este es como cuando hablamos de cartografías nos referimos justamente a la construcción de los mapas territoriales, pero estos mapas del territorio no son territorios neutros como nos marcan desde las geografías feministas, sino que están marcados también por las identidades, ¿no? Y también por los géneros, y también por las edades, porque si hiciéramos estos mapas también pensando un poco en los abuelos y las abuelas, o la niñez o la juventud, también serían distinta la forma en la que se percibe y lo que se valora de cada uno de los espacios. Entonces, esta es como una primera herramienta que nos sirve para mirar cómo se construye la realidad a través de la mirada de los mapas comunitarios con perspectiva de género. Pero también hay otras formas como en las que se puede trabajar estas miradas del territorio. Y, por ejemplo, aquí en la región, el cultivo principal y que históricamente hemos cultivado por al menos 4 generaciones ha sido el café. Pero el café, sobre todo por la desigualdad en cuanto a la tenencia de la tierra que ha estado en manos de los hombres, pues ha sido un espacio en donde ellos deciden el manejo de los cafetales. Y las mujeres hemos sido relegadas a tener menos superficie para la producción y obviamente algunas decisiones no tomamos con respecto a qué tipo de árboles pueden estar o no dentro de los cafetales de sombra. Entonces, algo que hemos hecho como organización es plantearnos qué otras estrategias productivas a partir de estos mapas territoriales pueden construir las mujeres, considerando las desigualdades que se viven en torno a la tierra, pero también cómo podemos encontrar actividades o desarrollar acciones que marquen también un punto de disfrute en lo que se hace. Y la floricultura al menos ha sido como esa actividad que se puede hacer sin que no se necesitan superficies grandes, son espacios pequeños para la producción de flores y que además también marcan como este disfrute de las mujeres al manejo de su propio espacio. Y algo que nos vino a ampliar esa mirada sobre el manejo del territorio, pues fue justamente las abejas nativas. Siempre estábamos nosotros, ya tenemos en el proceso de agroecología, yo creo que unos 20 años, 18, 20 años, pero fue apenas como hace 8 años que se nos ocurrió hacer un monitoreo de cuáles eran las diferentes especies de abejas nativas que estaban presentes en los cafetales agroecológicos y dónde eran los árboles que las abejas utilizaban para hospedarse, cuáles eran esos árboles que les gustaban a las abejas melíponas. Y eso vino a cambiar la mirada del manejo del territorio, porque habíamos estado transitando la agroecología a nivel de parcela, a nivel de producción de café, y de repente cuando nos pusimos los ojos y el corazón de abeja, nos dimos cuenta que las abejas volaban más allá de los espacios productivos comunitarios y que teníamos que pensar entonces en un manejo del territorio en asociación con otros grupos, otras organizaciones, otras colectivas. Y encontramos, por ejemplo, 10 especies de abejas nativas y esas abejas nativas también marcaron un cambio en el manejo de los cafetales, porque hay árboles que no tienen un uso de leña, que no son valorados ni por leña ni por sombra, que incluso no los queríamos, como el árbol del jonote, porque se dice que resecaba la tierra,
Pero cuando hicimos el inventario de abejas, de los nidos de abejas en los cafetales, nos dimos cuenta que ese árbol era uno de los más preciados para las abejas meliponas. Y eso hizo entonces que empezáramos a mirar que eran árboles que zumban, árboles que aportan a la polinización. Y que por lo tanto, entonces, teníamos que ampliar la mirada, tanto dejar de pensar a nivel de parcela para empezar a pensar a nivel de territorio, como también cambiar esas valoraciones de cuáles son los árboles importantes a nivel también de agroecología, ¿no? De sus aportes a la polinización. Y eso se dio a través de este vínculo justamente con las abejas nativas. Pero algo también que ha sido muy importante es cómo podemos también hablar de cuáles son los elementos importantes en el territorio a nivel alimentario y cómo eso impacta nuestros cuerpos. Por ejemplo, esta fotografía es parte de nuestro grupo de compañeras, Mujeres de la Niebla. Aquí ellas hicieron un manjar de maíz morado, que está bañado en un, ¿cómo se llama? En un jarabe de café, en un jarabe de café, y que está servido en una hoja de flor de plátano y adornado con una flor de café. Entonces, aprender a reconocer el vínculo que tiene con nuestro territorio, con nuestra alimentación, creo que ha sido uno de los aciertos más importantes de la organización, porque dejamos de pensar el territorio también como un espacio de lucha, que creo que es muy importante, pero empezamos a concebir el territorio también como un espacio de disfrute, de placer, de merecimiento. Y la alimentación es como ese elemento importante que nos conecta con nuestro territorio. Y finalmente, esto que les comentaba de la mirada de las abejas y la percepción que tenemos acerca del territorio un poco más global, pues también nos lleva a la construcción de redes, de pensar que no podemos hacer una transformación desde el feminismo, desde la agroecología para la soberanía alimentaria, si no trabajamos también a nivel de red, a nivel regional. Entonces organizamos, ya tenemos 5 años organizando la Feria de la Milpa de las Altas Montañas como un espacio de encuentro de saberes, de compartir semillas, de reconocer a los guardianes y guardianes de la biodiversidad y la conexión con los territorios. Entonces, personas de la región alta que está ligada a una zona fría cercana al Pico de Orizaba, se intercambian productos con la región cafetalera o con el trópico más seco, de la región llegando al puerto de Veracruz. Y eso nos conecta también en algo que se conoce como pues manejo de cuenca, ¿no? Y que es algo importante y que también marca esta dependencia y esta interrelación. Pero bueno, hasta ahorita les he hablado como solamente del territorio. ¿Cómo podemos ir aterrizando un poco más hacia lo corporal? Antes de pasar a eso, y yo creo que ustedes ya han de haber visto o van a ver esta parte, pero quería traerla porque es importante, y es que existen muchos factores que se entrecruzan y conforman nuestros cuerpos, y eso se llama como interseccionalidad. Y es como cuando miramos nuestros cuerpos tenemos que pensar que no somos un conjunto homogéneo, ni de mujeres, ni de población, ni de grupos, aunque estemos en la misma comunidad. Tiene que ver nuestra edad, nuestro género, de qué espacios geográficos somos, si somos parte de un grupo étnico, si tenemos alguna discapacidad, si tenemos algún grado de estudios, cómo está nuestra situación socioeconómica y también cuál es nuestra cultura, digamos, ¿no? Y todo eso se entrecruzan y esto es también un espacio de construcción de los cuerpos. Y tener una mirada interseccional siempre nos permite reconocernos en relación también con mirar a las otras personas y cómo se dan todos esos factores sistémicos, políticos, sociales y geográficos que marcan nuestra experiencia de vida y que conforman nuestros cuerpos. Por eso es que cuando yo me presento, y es una invitación también que les hago, ustedes se presenten desde sus identidades, ¿no? Yo soy mujer, soy una mujer campesina porque vivo en el campo y vivo de la producción de café, soy una mujer agroecóloga por mi formación, tengo una postura feminista, ¿no? Y
también por mi legado ancestral y mi propia práctica cotidiana, también soy una mujer medicina, ¿no? Entonces, todo eso es como cómo estos aspectos interseccionales también marcan nuestros cuerpos, porque la mayoría de las metodologías siempre son neutras. Y ahora, gracias al feminismo, tenemos muchas metodologías que incluyen ya esta mirada interseccional. Entonces, este es un pequeño resumen de un mapeo que hicimos de cuerpo y territorio sobre la agroecología, que lo hicimos en el Congreso Mexicano de Agroecología en el 2022. Y lo que preguntábamos allí era, ¿qué parte de mi cuerpo ha sido violentada por el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado? Y aquí no solamente participamos mujeres, sino participaron hombres, mujeres, jóvenes, estudiantes, es un grupo diverso. Pero hacer esta pregunta de qué parte de mi cuerpo ha sido violentada, entonces aquí se marcaba la cabeza, las sienes, los oídos, la boca, la garganta, el cuello, la espalda, el estómago, los genitales, diversas partes del cuerpo, los tobillos, los pies, y cómo esta violencia se manifiesta en nuestros cuerpos, en nuestras cuerpos. Y ahí las respuestas eran como sumamente dolorosas, a través de la privatización, de las familias patriarcales, de la comida chatarra, a través del estrés, a través del cansancio, de la sobrecarga, de la triple jornada. Entonces, dejar de pensar en estas luchas que se viven y que a veces pensamos que se viven hacia afuera, que se viven en los territorios, que se viven en las comunidades y que tienen un impacto, pero esto llevarlo hacia nuestro propio cuerpo, cómo todo eso que está allá impacta y dónde nos impacta. Incluso si ahora nos hiciéramos esa pregunta a nosotras mismas, ¿cómo sentimos nuestro cuerpo ahorita, nosotras en este momento, si ha sido violentado y en qué parte ha sido violentado, dónde percibimos esa violencia? Entonces, pues yo podría decir que 20 años en el activismo y podría decirles que llegó un momento de mi vida, tal vez hace unos 14 años, que dejé de sentir el cuerpo. Y dejar de sentir el cuerpo significa dejar de pensar en ti y dejar, en aras de querer transformar y querer cambiar, dejar de percibir tus propias emociones y sensaciones en el cuerpo. Y eso obviamente trae después una serie de consecuencias a la salud, no solamente física, sino también a la salud mental y a la salud emocional. También hicimos este mapeo de cuerpo-territorio en el marco de la Cumbre Latinoamericana del Café, igual el año pasado, con mujeres cafetaleras. Este fue un círculo especial para reflexionar sobre el cuerpo-territorio de las mujeres cafetaleras. Y preguntábamos, ¿dónde me duele y por qué me duele? ¿Qué parte de nuestro cuerpo se reflejan estas mismas violencias coloniales, patriarcales y capitalistas, ¿no? Y aquí fue muy interesante porque cuando hicimos este ejercicio exclusivamente con mujeres, aquí decíamos, nos dolía como que del estómago hacia arriba, me duele la cabeza, los oídos, me duele la voz, en el corazón, el pecho, la espalda, el estómago, los ovarios y las manos. ¿Y por qué me duele, no? Entonces, cuando preguntamos por qué nos duele, porque es muy fácil decir, bueno, me duele aquí, pero ir más allá, ¿por qué me está doliendo? ¿Qué es eso que está impactando, no? Y entonces ahí fue también un momento súper fuerte, muy doloroso, en donde las mujeres hablaban de la exclusión, la discriminación, el poder machista, pero dando ejemplos prácticos de cómo eso se daba en su propia vida, ¿no? Por los precios injustos, por la imposición de la maternidad, por el control económico, por el techo de cristal, por la autoexigencia, por la utilidad, por el rechazo, ¿no? Entonces, hacer evidentes todas estas violencias en el cuerpo es importante para poder también generar estrategias para ir sanando. No podemos pensar solamente en transformar, en sanar, en recuperar esos espacios, esos territorios, ¿no? Si no pensamos en nuestro primer territorio, que es nuestro propio cuerpo. Y eso también lo focalizamos con las juventudes, ¿no? Igual en el marco de la cumbre nos fuimos con las juventudes y ahí hablamos también con ellos como de cuáles eran sus principales preocupaciones y cuáles eran los intereses. Queríamos escuchar
qué era lo que les interesaba y que lo dibujaran, que lo mapearan en sus propios cuerpos, ¿no? Entonces, en las preocupaciones nos decían, nos preocupa el estrés laboral, el no tener voz por no tener experiencia, el que no tienen acceso a una vida digna, ¿no? El que no hay apoyo para emprendimientos, en la inseguridad ambiental, ¿no? El no tener una opción de vida campesina digna, ¿no? Pero también cuáles eran los intereses, qué es lo que a las juventudes les interesaba participar, ¿no? Estabilidad emocional, independencia económica, vida en equilibrio. Y también esto parte de una consulta en la que participó algunas compañeras de la organización, la FAO, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, hizo una consulta a nivel latinoamericano sobre las juventudes rurales. Y fue bien impactante allí reconocer que, por ejemplo, la mayor tasa de suicidio se da en las juventudes, ¿no? Entonces, cuando hablábamos con los jóvenes en el marco de la cumbre, veíamos cómo teníamos que escucharles para entonces poder también diseñar como estas estrategias de inclusión y de participación, ¿no? Y algo mucho más profundo que también hemos hecho, que no tiene que ver meramente con lo laboral, que no tiene que ver meramente con lo productivo, ni con la soberanía alimentaria, ni con nada de eso, sino que tiene que ir más allá, hacia lo más sutil y hasta lo más profundo, es que durante 2 años hemos hecho círculos de mujeres en luna llena para la salud emocional, y que son círculos de diálogo para, a través de estas herramientas, no solamente de mapeo, sino de sentir el cuerpo, porque también podemos quedarnos solamente a nivel de decir, bueno, voy a hacer un mapa de mi cuerpo y de las dolencias, ya sea personales o ya sea del extractivismo en mi propio cuerpo, pero también está todo aquello que a veces no nos atrevemos a decir en lo público, ¿no? Sino tenemos que hablarlo como más íntimo y en lo privado, ¿no? Entonces hemos también generado, y que vamos a publicar próximamente, vamos a compartirles también en cuanto esté listo, la sistematización de los círculos de mujeres para la salud emocional, pero que nos permitían no solamente reflexionar y quedarnos en el dolor, de decir, me duele no tener soberanía alimentaria o me duele no tener autonomía económica, sino también teníamos que pensar en un poco de cómo a través de conectar con nuestro propio cuerpo, a través de sentir el cuerpo, a través de mover el cuerpo, podríamos ir sanando también nuestras propias dolencias desde lo colectivo, desde lo comunitario. Y en esto hemos tenido como muchos aprendizajes. Uno de ellos es que en muchos lugares rurales no hay espacios para que las mujeres se reúnan. Lo único que nos tienen así como designado es la iglesia. De ahí en fuera no hay espacios comunitarios para reuniones de mujeres, ¿no? Y por otro lado, que muchas veces dejamos de sentir el cuerpo, y tiene que ver también mucho con los ciclos de la vida, con los procesos que vamos viviendo y que van marcando nuestra propia composición corporal y incluso nuestra propia vitalidad, ¿no? Entonces, aprender a respirar, aprender a hablar, a compartir, a dialogar, a escuchar y sanar juntas, también haciendo ejercicios para mover el cuerpo, para conectar con cada uno, cómo hacer esta conexión entre nuestro propio cuerpo y nuestras propias emociones. Creo que ha sido uno de los aprendizajes más pues, que hemos valorado más en los últimos años, porque además estos círculos de mujeres fueron los primeros espacios que fueron diseñados solo para sanar y para el disfrute, no para trabajar. Y que eso también es una postura, ¿no? Es decir, cada vez que nos reunimos y nos damos un tiempo para nosotras, también seguimos luchando, pero desde el amor y desde el autocuidado y desde la sanación, ya no desde el trabajo y de lo que todo el modelo capitalista también nos marca. Entonces, normalmente pensamos a veces solamente en el cuerpo físico. Cuando trabajamos con cartografías feministas, y yo ya les compartí por ahí tres bibliografías muy prácticas que ustedes van a poder encontrar ahí, ejercicios, pero quisiera que no nada más pensáramos en el cuerpo físico,
que no pensáramos en en dónde me duele, pues me duele la espalda de tanto cargar, o me duelen los pies de tanto caminar por defender el agua, sino que pensáramos también en nuestro cuerpo emocional, cómo me siento, qué sensaciones tengo en cada parte de mi cuerpo, cómo se siente mi cuerpo cuando está enojado, y también cuáles son esas cosas que me producen placer, y cómo me atrevo a sentir placer y a disfrutar sin culpabilizarme. Pero también con el cuerpo emocional, qué tipo de pensamientos tengo, qué estoy creando para mí, y no solamente hacia afuera, para la familia, para el trabajo, incluso para la lucha, sino qué pensamientos tengo para mí. Y finalmente también con el espíritu, ¿no? No solamente el espíritu en términos de religiosidad, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto, sino ¿qué es eso que me conecta conmigo mismo, conmigo misma? ¿Cuáles son esos sueños? ¿Qué momentos de encuentro tengo para mí, para conectar conmigo y con mis verdaderos deseos y con lo que yo realmente quiero, ¿no? Entonces, pensar en el cuerpo, hay muchas más emociones, pero esta es como la manera más simple que hemos encontrado de pensar. Cuando pensemos en las cartografías del cuerpo, pensemos en también los demás cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, ¿no? Y que también es una forma de posicionarnos un poco más sutil y un poco, pues, de mayor conexión. Entonces, bueno, me pidieron media hora y, bueno, ahí llegamos a media hora. Les voy a dejar aquí nuestras redes sociales. Estamos en FemCafé, que es nuestra marca de café feminista. También nos encuentran en Vida C. Y bueno, ahí está nuestra página www.vidaycafe.org. Y yo tenía pensado que hiciéramos un ejercicio práctico, pero bueno, me gustaría primero como escucharles también. Muchísimas gracias, Gisela. Nos vuelas la cabeza. Yo creo que varias de nosotros estamos igual o compartimos este sentimiento. Creo que de las partes que más resuenan es justamente cómo llevar a cabo este enlace entre el autocuidado y el activismo, ¿no? Cuando se lleva a cabo, ¿no? Que a veces decimos cuál es el punto medio justamente, que va a ser una de nuestras sesiones en la que está Gisela también invitada, les voy adelantando, justamente, ¿no? ¿Cuál es el punto medio entre ese compromiso que sentimos hacia afuera con el territorio, con la comunidad, y esas cargas que también llevamos hacia adentro y que a veces suelen ser insostenibles, ¿no? Y que justamente muchas de las organizaciones, sobre todo de mujeres, ahí es un punto crucial donde se empiezan de alguna manera a romper, a desestructurar por la sobrecarga, ¿no? Y porque además también traemos este chip de la supermujer, ¿no? De la mujer todopoderosa, que no necesita ayuda de nadie y que además no sabemos cómo pedirla cuando la necesitamos. Entonces, bueno, ahí están los sentimientos. Hubo un errorcito ahí con las compañeras, no pudimos proyectar el Padlet, entonces les pedimos que por favor levanten su manita y abran sus micrófonos y nos puedan comentar dudas, preguntas, comentarios, alguna reflexión que quieran compartir con el grupo. Y no sé, si quieres, lo hacemos así y después el ejercicio, o prefieres el ejercicio, ¿sí? Creo que me gustaría escucharlas un poquito por si también quieren que se profundice en algo, y después vamos a hacer un ejercicio chiquito, práctico, para que pongamos manos a la obra con esto que acabamos de escuchar, porque realmente es como un mundo de... Yo siempre trato de no compartir tanto, pero boom, me descojo ya cuando estoy. Perfecto, por acá ya tenemos unas manitas arriba, está uy, se me perdieron. Karen, ¿me dejas Mercedes decir algo rápido? Adelante. Bueno, si las que quieran hablar igual con su manita arriba, o si no quieren, nada más póngalo en el chat y yo monitoreo las preguntas por el chat, por el errorcito del Padlet. Igual en el otro Padlet, que no era para eso, tengo una pregunta de una compañera que no sé si la quiere leer, la quiere decir, y si no, les pido que lo que sea, lo puedan escribir en el chat también. Gracias.
Listo, gracias, Florecita. Está Bien. Mercedes López. Mercedes, adelante. Sí. Hola, disculpe, no puedo prender la cámara porque mi internet está muy bajo, pero agradecerles. Y Gisela, una excelente plática. Me interesaría mucho contactarme contigo porque yo estoy en Misantla, tenemos allá, estamos construyendo un proyecto agroecológico con perspectiva de género y pues oigo que estás en Veracruz, entonces me gustaría mucho contactarte y ver la posibilidad pues de que articulemos algo conjuntamente, ¿no? Me gustó mucho tu plática, muchísimas gracias. Gracias, Mercedes. Pasamos los contactos también por las redes y por el correo electrónico. No me aparecen a mí todas, no sé por qué. Natalia. Gracias. Te las voy diciendo, Natalia. Hola. Yo también estoy como muy emocionada de escuchar. Yo estoy en Guadalajara y también hago círculos de mujeres, entonces, y muy como, pues no así igual, pero en el sentido de que escuchas Gisela, donde hicimos este compromiso que iba a ser desde el gozo y para sanar, para compañeras que están igual como en la defensa de los derechos humanos. Y también me gustaría, no lo nombro así, trabajamos desde el cuerpo, pero no lo nombramos cartografías. Y me gustaría igual pues contactarnos para ver qué nos compartimos. Yo lo estoy llevando a una tesis también de maestría y pues me encantó. Entonces esa es como la posibilidad de que pudiéramos compartir saberes. Gracias, Natalia. ¿Hay alguna otra manita levantada? Katia. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Bueno, mi pregunta pues va un poco más a justo esta parte, ¿no? Que lo mencionaban, que a las mujeres se nos da regularmente como este papel de las cuidadoras, de las que tenemos que ver por los demás, de las que siempre nos ponemos, ¿no? Antes que todos. Y algo que me llamó mucho la atención es pues la recuperación de nuestros territorios, pero desde la visión de nuestro propio cuerpo. Me gustaría, no sé, como que se ampliara un poquito más esa idea de cómo primero, o sea, entiendo que es como, pues, vernos a nosotros, recuperar nuestro, o ver el territorio desde nuestro cuerpo y todo esto, ¿no? Pero ¿cómo se trabajaría desde esa perspectiva individual la recuperación de los territorios ya a nivel, por ejemplo, en una localidad, en una comunidad, o incluso en las ciudades, ¿no? Que yo soy acá de la ciudad de Morelia y veo cómo hay muchos, pues, camellones, jardines que son como aprovechados y que son cuidados regularmente por mujeres, o balcones ornamentales. Entonces, ¿cómo desde la perspectiva de yo me cuido, puedo recuperar, ¿no? Como estos espacios que pueden ser como colectivos y convertirlos, pues, productivos, pero también un poco en espacios, pues, para encuentros sociales o de sanación. Esa es como un poco mi duda, ¿no? Desde esta parte del territorio. Gracias. Berenice. Sí, hola, buenas tardes. Híjole, pues me encanta todo lo que compartiste. Yo estoy trabajando en comunidades de Yucatán y parte de Campeche, y justo hace 2 semanas fuimos a un lugar, a Yaxuna. Lo que hacemos nosotros es que mapeamos territorio, pero realmente no sabía el enlace como que había entre el cuerpo y el territorio y la importancia de, pues eso, de posicionarnos, de ubicar nuestro cuerpo, nuestros sentires, de cuidar todo esto. Entonces, esto que comentas, pues me llama muchísimo la atención y pues me voy a empapar de lecturas como para trasladarlo a las comunidades. Entonces, pues nada más eso, te agradezco. Gracias. Yo también había pedido la palabra. Linda.
Sí, bueno, pues también muchas gracias, Gisela. Muy bien interesante escucharte. Te he escuchado en otras ocasiones, pero en esta, pues se ve, ¿no? Que es una presentación elaborada para mujeres y con esa temática específica. Es como bien redondo, ¿no? Toda la integralidad de todas las cosas que se trabajan cuando trabajamos con mujeres o desde las mujeres, pues que no nos podemos quedar en solo un aspecto, sino como que hay que integrar muchas cosas. Entonces, bueno, ese era como mi comentario, mi agradecimiento por lo que estás presentando. Yo trabajo también con mujeres acá en Chiapas y pues he notado esta importancia de los círculos con las mujeres, ¿no? Como un elemento bien importante de trabajo pues que es como central, ¿no? Para que las mujeres también tengamos y tengan dónde escucharse con otras. Y una preguntita muy, muy concreta, que acá en Chiapas el cultivo de las flores, la floricultura, se da mucho en las comunidades que están aquí alrededor de San Cristóbal, en los Altos, pero son flores que se cultivan con muchísimos agroquímicos. Entonces, cuando comentaste que las mujeres están trabajando están haciendo este tema de la floricultura como una producción para el gozo, me llamaba un poco la atención qué tipo de flores son, ¿no? O sea, y qué tipo de floricultura producen las mujeres que están como en estos procesos con los que tú acompañas, a diferencia de las floriculturas pues que en muchos lugares son como, o sea, aunque es un producto aparentemente muy bonito, el modelo bajo el que se producen, pues es bastante agresivo, ¿no? En realidad. Entonces, bueno, me quedé nada más con esa pregunta. Y ya le doy la palabra a Francisca. Antes estaba Linda. Sí, o ya la tienes. Ahí está Francisca y luego Linda. Listo, gracias. Ya, gracias. Pues justamente escuchando a Gisela, también de repente, bueno, yo trabajo en un huerto escolar, principalmente lo inicié con los estudiantes, alumnos de primaria, y después de la pandemia, o más bien durante todo lo que ha sido la pandemia, se han integrado las mamás. Y justo cuando empiezo a escuchar tu presentación, me resuena mucho esta experiencia con este grupo de mujeres porque finalmente lo estamos haciendo como nos fluye, ¿no? Como vamos sintiendo todas, como vamos proponiendo todas. Y nos ha tocado precisamente desde sembrar, o sea, desde regalarnos una tarde por semana o cada 15 días, sembramos lo que no conocemos, ¿no? Principalmente no conozco esta flor, no conozco esta hojita, y es la que quiero experimentar, ¿no? Entonces, y desde encontrarnos sembrando, limpiando y todo, hemos conversado muchos temas que nos fluyen muy al natural, o sea, como es un espacio para mujeres y que llegamos con nuestros hijos también, pero me ha gustado mucho esto que dices porque finalmente estamos pasando un tiempo de calidad muy bonito con las infancias, con nuestras hijas, y aparte que hemos reflexionado que para nuestros hijos ya somos las tías, ¿no? Las tías del huerto. Y llega un profesor y de repente como que hay una conexión también muy bonita, pero que finalmente siento que hay mucha más conexión desde que participan más mamás, más mujeres, ¿no? Entonces, y de repente cuando salimos, precisamente hace como 2 o 3 semanas atrás, nos regalamos tiempo para ir a bailar con la marimba. Quisimos dejar el huerto y dijimos, necesitamos otro tipo de tiempo para nosotras. Entonces nos fuimos al centro de la ciudad, bailamos, fuimos a cenar y ahí decíamos que esa conexión que ya teníamos nació de sembrar. O sea, nació de empezar a decir, quiero hacer algo diferente y lo diferente que encuentro es en el huerto. Y muchas mamás que ahora pues solo viven en la ciudad dicen, volver a tocar la tierra. O sea, si en la primaria hay un poquito de tierra, volver a tocar la tierra, sentir la frescura de la tierra. Incluso nos ha llovido cuando trabajamos en el huerto y no nos importa si nos estamos mojando. Y justo es ese reconectar con la madre naturaleza, ¿no? Cuando decimos, merece tanto la pena que nos llueva ahorita que estamos sembrando, que estamos limpiando. Y siempre somos como que muy aprensivas como mamás. No te mojes, hijito. Protégete de la lluvia como si fuera algo tan malo. Y hemos reflexionado mucho esos temas, ¿no? Como el vivir en la ciudad, en estas 4 paredes, a veces como que estamos negándole ciertas posibilidades a nuestros hijos, porque también reflexionamos como mamás de cómo estamos viendo nuestra crianza también, ¿no? Y cómo dentro de la ciudad hay muchas alternativas con respecto a nuestra crianza como mamás, ¿no? Entonces,
también quería compartir esto y que me resuena mucho lo que nos está pasando, ¿no? Que en realidad no es que haya alguien que haya trazado una línea de tiempo o haya un plan de actividades, simplemente va fluyendo todo en mucha armonía principalmente, y que es un momento de disfrutar tanto, ¿no? Entonces me hace mucho sentido todo lo que me has platicado y me dan ganas de seguir y seguir y seguir con este grupo de mamás y sobre todo como invitar a más mamás, ¿no? Y qué bonito, muchas gracias, de verdad que se siente en el corazón, porque sí siento que dirigiste completamente tu exposición para nosotras y es muy gratificante. Gracias. Linda. Quisiera agradecer mucho esta presentación, Gisela, como ha sido muy importante para justamente este momento, porque hemos estado trabajando con una colectiva por los derechos humanos. Acá yo soy del territorio del sur, vivo en Chile, entonces nos hemos estado dando cuenta de que existen mujeres que vivieron en la época de dictadura de aquí, de este territorio, en que sus cuerpos están dañados, están enfermas, y nosotras queríamos conducir este momento para ayudarles a sanar, como buscando una reparación entre nosotras. Y agradezco mucho que nos entregue herramientas y que podamos seguir tejiendo esto, porque para nosotras creo que como generacionalmente a las mujeres más jóvenes esto ya lo hemos estado trabajando, pero que las mujeres que ya tienen más edad no lo han visto tanto en este territorio. Entonces sería muy bacán, muy provechoso de que nos pudiera entregar más herramientas, y estoy muy atenta también a que nos entreguen esa sistematización que realizaron con su colectiva. Eso, muchas gracias. Tengo por acá otra manita levantada, pero no alcanzo a ver el nombre. Es que no me aparecen. Es, bueno, que está con el nombre de Eduardo. Es el mío. Sí. Perdón, es que no puedo cambiar el nombre y me regalaron este Teams. No piensen que estoy disfrazada. No, solo como quería decir en voz alta que yo te conocí en una ponencia que hice en agroecología en Chopingo hace muchos años, bueno, hace como 3 años, 4 años, cuando yo estaba estudiando agroecología, y me acuerdo que fui muy feliz ese día y dije como, oh, wow, puedo hacer algo que de verdad me gusta. Y ya ahorita actualmente ya trabajo, ya salí de la carrera y estoy trabajando justo con grupos de mujeres, y me resonó mucho esto que decías de cómo construir espacios como donde las mujeres nos cuidemos, porque es muy real que en las comunidades pasa mucho que las mujeres no tienen como un espacio de convivencia, como que el único lugar donde se juntan es en la iglesia. Y entonces eso, tal como lo decías, o sea, como que también tiene una carga bien fuerte y bien patriarcal, porque terminan siendo como trabajadoras de la iglesia sin paga y con como 4 jornadas de trabajo, porque es como el único espacio en el que pueden como platicar, ¿no? Entonces, como si tú tienes como esa experiencia, como cómo construir estos espacios, yo de alguna manera lo estoy tratando de hacer, pero a veces sí me veo así como un poco desesperada de pensar que sí, es como es la casa de alguien o es la iglesia, y cómo construir estos espacios. Ya, muchas gracias. Muy bien, fui anotando un poquito de sus preguntas para poder contestar. Entonces, Mercedes, mucho gusto de saludarte, Mercedes. Te tengo una profunda admiración y creo que es importante también reconocerlo. Yo estoy en Izhuatlán del Café, aquí en la zona centro, digamos que entre Córdoba y Jalapa, entonces sí nos queda, pues no tan cerca, pero pues más cerca que en otro estado. Entonces, Karen tiene mi correo y ya ella les puede compartir ahí para que nos escribamos y bueno, si podemos seguir compartiendo, adelante. Natalia, que habló sobre los círculos, creo que es la importancia de trabajar en círculo es porque es un trabajo horizontal en donde si estamos en un círculo todas nos podemos ver
y eso marca una diferencia entre quien está facilitando o acompañando a quien está escuchando. Entonces, todas nos escuchamos, todas nos vemos, pero también es un espacio de conexión espiritual. Entonces, también nosotros siempre, nuestra organización tiene 33 años, y cuando cumplimos 25 años de trabajo, alguien de fuera vino y nos dijo, ay, felicidades por su hermoso trabajo, pero yo la verdad les veo viejas, cansadas, enfermas y pobres. Y eso, esa mirada externa, obviamente muy dolorosa de cómo nos dijeron que nos veían desde fuera, marcó un cambio en la forma en la que íbamos a trabajar. Y si ustedes me escucharon, como decía la última compañera, hace varios años tal vez, yo siempre decía, somos una organización de lucha, que está en lucha, en pie de lucha, y soy una activista, y yo si tengo que pararme y tomar un autobús o decir un discurso disruptivo, lo hago. Pero eso cansa, y cansa y duele en el cuerpo. Entonces, muchas de nuestras dirigentes empezaron a enfermar y empezaron a morir, hombres y mujeres. Y eso marcó un cambio en la organización para decir, ya no queremos luchar más. Ahora somos una organización que transforma, que propone, que reivindica, pero ya no queremos seguir luchando porque la lucha es eterna y es muy cansada. Y se cansa no solamente la familia, no solamente los grupos, se cansan los propios cuerpos, las propias cuerpos se agotan. Y hay algo que vamos a ver en otra sesión que se llama síndrome del quemado, que justamente tiene que ver con qué pasa cuando estás desanimada, estás agotada, te enfermas físicamente, te enfermas emocionalmente, te enfermas mentalmente y además no tienes dinero y además a veces no tienes ni familia ni a tu colectiva, ¿no? Entonces ese es como el caso extremo del activismo, ¿no? Cuando entregas todo y te quedas sin nada para ti. Entonces por eso es importante mirarnos también nosotras y un poco porque preguntaba cómo recuperar esos territorios. Y justamente siempre que pensamos en territorio, pensamos en lo material, en lo físico, en lo geográfico. Pensamos en el territorio como allá afuera, lo que está afuera. Pero la lucha por los derechos de las mujeres empieza en nuestro propio cuerpo. Y ese cuerpo, ese propio cuerpo, nuestra corporalidad, es nuestro primer territorio. Entonces, ¿para qué vamos a emprender o sea, sí está bien emprender una lucha en favor del agua, ¿no? De la vida en general, ¿no? Y no soy pro vida para nada, pero me refiero a la vida como las semillas, el agua, ¿no? La tierra. Pero, ¿y todo esto cómo impacta a nuestros cuerpos? Ahorita en el ejercicio lo vamos a hacer rápidamente. Entonces, decía Berenice, hay que ampliar un poco más y profundizar dónde está esa conexión entre el cuerpo y el territorio. Pues esa es una apuesta feminista, ¿no? De reconocer, las feministas decimos, mi cuerpo es mío, pero tu cuerpo es tuyo si te alimentas con transgénicos, tu cuerpo es tuyo si usas ropa de un modelo de consumo o no, tu cuerpo es tuyo si te entregas y te autoexplotas al movimiento, tu cuerpo es tuyo si ni siquiera puedes sentir cómo te sientes, si no te permites sentir tu propio cuerpo. Y en el campesinado en general, pero en el campesinado las mujeres estamos rígidas. O sea, así, no te puedes mover, no te puedes voltear, porque tienes que estar siempre sosteniendo y siendo un cuerpo para los otros, un cuerpo para el servicio. Entonces, ahí empieza la primera lucha por la defensa del territorio, empieza en nuestro territorio, en nuestro propio cuerpo territorio. Conocer nuestro cuerpo, cómo nos sentimos, mapear nuestro cuerpo, conectar con, y como ya les decía, no solamente el cuerpo físico, sino los demás cuerpos. ¿Qué es lo que me atormenta en las noches que no me deja dormir? ¿Qué es lo que hace que tenga tales o cuales hábitos de comida, no? Entonces, ahí es donde está esa conexión con el territorio, que es, desde la apuesta feminista, nuestro cuerpo como primer territorio. Lo que preguntaban en relación con Araceli sobre los agroquímicos, por supuesto que en la mayoría de la floricultura está totalmente ligada al alto uso de agroquímicos, pero nosotros hacemos una floricultura agroecológica. Para eso lo primero que hicimos justamente fue una zonificación, que es un mapa de los diferentes ambientes ecológicos que había en el territorio y saber cuáles eran las condiciones climáticas
en cada uno de los ambientes territoriales, y a partir de eso, entonces vimos cuáles eran las plantas que podían adaptarse perfectamente a las condiciones. Entonces, en la zona donde está el café, que es un poquito una zona de unos 1100, 1200 metros, ahí sembramos anturios y orquídeas, que son plantas que están adaptadas al clima. En la parte, digamos, más de montaña, se siembran hortensias y 100 en 1, ¿no? Y en otra parte un poco más tropical se siembran heliconias, y que están intercaladas, excepto los anturios, las demás están intercaladas en los cafetales y las orquídeas están en los traspatios. Entonces es una floricultura agroecológica que obviamente no depende del alto uso de agroquímicos, y eso se hace a través de una metodología que se llama zonificación agroecológica, que es un mapa de los ambientes y qué plantas se adaptan a qué ambientes, ¿no? Linda, felicidades por el trabajo del huerto escolar y las infancias, que es muy importante. Si le preguntáramos a los niños, a la niñez, ¿no? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones y en qué parte de su cuerpo las viven? ¿Cómo se sienten, no? Nosotros trabajamos mucho el tema con las juventudes y siempre es todo un tema hablar de cómo se sienten en relación con su propio cuerpo. Y todo el tema de la sexualidad y del disfrute que está vetado, que está velado en las comunidades, ¿no? Y algo que quería compartirles también, porque decía Linda, vale la pena. Nosotros decimos, ya no vale la pena, vale la vida. Porque la pena también en la forma en la que decimos las cosas, también es cómo impacta nuestro cuerpo. ¡Ay, vale la pena luchar! No, vale la vida vivir plenamente, ¿no? Y el buen vivir vale la vida, ¿no? Las vidas vivibles, como le llama Judith Butler, ¿no? Y querida Linda, con el tema de la sanación y los derechos humanos, justamente como dices, hay que pensar un poco en las generaciones, ¿no? A nivel generacional, y obviamente cómo se vive la dictadura en los propios cuerpos, en dónde dejó esas huellas, en dónde están marcadas, dónde nos duele. Y hay algo que hemos aprendido en temas de sanación, y es que hay un cuerpo que es nuestro cuerpo personal, por decirlo, que sería como nuestro cuerpo espiritual personal, pero luego existen otros cuerpos que son los cuerpos comunitarios y luego los cuerpos tribales. Entonces, los cuerpos comunitarios tienen que ver con nuestro posicionamiento en el territorio. Por ejemplo, yo diría, yo soy una mujer, pero a nivel de comunidad soy una mujer campesina porque me dedico a la producción. Pero a nivel, digamos, un poco más grande, entonces podría decir, además de eso, también tengo una raíz indígena, ¿no? También soy una mujer que no tiene 100% resuelta su situación económica, ¿no? O sea, que todavía estamos trabajando por la autonomía económica, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hay perturbaciones en el territorio, como algo tan doloroso como la dictadura chilena, esto se llama cuerpo tribal. Y es como todo esto que tuvo un impacto grande en una región impactó a los cuerpos de las personas en esa generación y en ese contexto. Puede llamarse así, también puede ser, por ejemplo, en desastres naturales, o algo que impactó y ¡pum!, después genera una serie de memorias en el cuerpo, o incluso, por ejemplo, el tema, pues sí, de conflictos armados también, ¿no? Eso también impacta en los cuerpos y esto se llama cuerpo tribal, que no es solamente mi cuerpo individual, sino es el de una región por un impacto grande que guarda una memoria en los cuerpos. Y efectivamente, como nos decías, esta chica de Chapingo, que no dijo su nombre, estudia agroecología, y que tiene que ver con cómo se construyen los espacios en las comunidades. Y justamente hay que tomarlos, ¿no? Nosotras empezamos reuniéndonos para los círculos de mujeres, primero abajo de los árboles, en los traspatios y en algunas comunidades en las casas de salud. Y era como este proceso de recuperación de espacios y sentir que tenemos el derecho de ocupar un espacio, territorio, para hablar. Obviamente, cuando es así como un espacio abierto, no se habla de cosas tan profundas, ¿no? Pero es importante también hacer este uso de estos espacios para, ahora lo hacemos, por ejemplo, para bordar, ¿no? Entonces estamos como haciendo todo un proceso de bordado
para la soberanía alimentaria y lo hacemos en estos espacios un poco más públicos. Entonces, pues sí, hay como mucho que trabajar y estas cartografías cuerpo-territorio es un recordatorio, es esa campanita que dice ¡tiling, tiling! ¡Ey! No mires tan lejos y bueno, muchas gracias. Severísimo. Bueno, te cedo el micrófono, Gis, para que haga la retroalimentación y poder ir cerrando. No, les tengo un regalo sorpresa. Pero bueno, algunas cosas que voy a comentar. En 5 minutos y en un ejercicio muy rápido, fueron como 3 cosas las que posicionamos. Primero, el problema, que aquí no lo dije, solamente dije cómo se sienten, pero cuando empezamos a hacer cartografías cuerpo-territorio, ubicamos el problema. Por ejemplo, como la violencia machista, si estamos hablando de violencia, o como el extractivismo, o como la lucha por el agua, o como la defensa de la tierra impacta en nuestros cuerpos y dónde. Entonces, primero, cómo ubicar el problema, esa es como la metodología. Pero una vez que ubicamos el problema y que lo llevamos al cuerpo, tenemos que pasar a otra etapa de decir, ¿con qué cosas ya contamos o con qué cosas podemos sumar para nuestro trabajo, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho lo colectivo. Normalmente, ahorita hicimos como un dibujo personal, pero la idea es que se hace un solo dibujo del grupo o por grupos, ¿no? Y ahí todas vamos poniendo, ¿no? Porque entonces miramos a las otras. A mí me duele la espalda, pero a otra le duele el estómago y a otra le duelen los pies, y entonces podemos también tener como este cuerpo colectivo de dolores. Pero después también tenemos que pasar a cuáles son esos sueños o esas esperanzas que queremos construir. No podemos quedarnos solo en el dolor. Hemos estado, al menos nosotras, estuvimos años en el dolor, en la rabia, en la indignación, en el coraje, ¿no? Por todas las desigualdades estructurales, y eso nos agotó profundamente, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de ese reconocimiento de cómo me siento, ¿no? ¿Cómo me siento y qué me está doliendo y por qué me está doliendo? Lo puedo llevar también a una segunda fase que es cómo puedo construir, ¿no? Y ahí viene el poder de la palabra, el trabajar en colectivo, porque ya no cargo sola, somos varias las que estamos sosteniendo el proceso, ¿no? Entonces, eso es como un tema. Y en este sentido siempre es bien importante, también a veces se mapea el territorio desde el extractivismo, por ejemplo, decir en qué lugares el extractivismo tiene más impacto, y luego pensar también en el territorio que no solamente es un espacio físico, sino que es un espacio cultural y que en algunas cosmovisiones o cosmogonías también es un espacio sagrado. Es decir, es que están afectando al río y no es solo el río, sino es el espíritu del río, o es el espíritu de la montaña, o son los animales ahí que tenemos una profunda conexión para la bioculturalidad, ¿no? Entonces, tenemos también que darle otros significados también al territorio, no solamente como un espacio geográfico, sino también como un espacio político y también como un espacio simbólico, ¿no? Entonces, normalmente, también algo que nos funciona mucho, y que lo vamos a hacer ahorita en la última parte, pero quiero presentarles una pequeña herramienta que nos sirve como para conocer nuestro propio cuerpo y nuestra alimentación y nuestros dolores o nuestras fortalezas en el cuerpo, porque también tenemos que reconocer no solamente las dolencias, sino aquello que nos produce placer o aquello que nos fortalece. Entonces voy a compartir, y esto se los voy a mandar para que ustedes lo tengan, porque seguro les va a servir en su vida cotidiana. Nada más déjenme ponerlo aquí. Bueno, no en su vida cotidiana, pero sí para este trabajo. Y que se llama La conexión de las emociones con los alimentos, y que tiene que ver después con la somatización de diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, esto está muy relacionado como desde la perspectiva de los chakras, pero nos da por lo menos un elemento de reflexión para saber en dónde están alojados esos dolores del cuerpo. Entonces, en el chakra raíz que está asentado en la base del coxis,
Allí es que si está bien ese elemento, yo confío en la vida, confío que aunque todo esté mal y el extractivismo nos esté poniendo, digamos, como muchas barreras y sobre todo, pues muchas violencias, yo confío. Pero cuando yo no estoy bien, entonces tengo miedo, inseguridad y me siento mal. Y allí, ¿qué me puede fortalecer? Imaginamos que nuestro cuerpo es como una planta. Entonces, comer tubérculos o plantas que se dan debajo de la tierra nos ayuda a echar raíces y fortalecernos. Si yo tengo mucho miedo, también me puede afectar todos los órganos que están en el chakra número 1, que básicamente sería estreñimiento, problemas para orinar, ¿no? Como las vías urinarias y el estreñimiento son como 2 puntos en donde uno dice, si tengo estreñimiento es porque mi cuerpo está sintiendo que la vida es demasiado compleja y no te dejas fluir con la vida, sino que ahí estás aprisionando la popó. Entonces, en el chakra número 2, ese chakra está ubicado como 3 dedos abajo del ombligo y es donde están nuestros órganos genitales. Si yo estoy bien en ese punto, ahí está un punto de disfrute y de merecimiento. Y no solamente de disfrute sexual, sino de merecimiento, como lo decía la compañera, de merecimiento por lo económico, de merecimiento por el placer y de sentir que estoy ocupando el lugar que me merezco. Pero si no, entonces yo tengo una terrible falta de deseo, no solamente sexual, sino deseo de todo. Pienso que no merezco nada y me conformo con las migajas que me den o seguramente a lo mejor ni me dan nada, ¿no? ¿Qué puedo hacer para fortalecer esto con relación a la alimentación? Pues tengo que comer alimentos color naranjas o infrutescencias o nueces. Por ejemplo, naranjas, por ejemplo, cúrcuma, por ejemplo, zanahoria o higos o nueces me van a ayudar a fortalecer ese chakra número 2. Y también a veces hacemos baile como de la cadera para que al mover la cadera también podamos sentir y podamos ir como moviendo ese punto de merecimiento. Y nosotros le llamamos aquí, vamos a mover el caldero y a disfrutar y a sentir que nos merecemos lo bonito de la vida. Después está el chakra número 3, que ese está en medio de las costillas, en donde nacen las costillas aquí abajo del pecho, y que esa es la vitalidad. Esa es como lo que me hace sentir fuerte y valiente en la vida. Pero si no está bien, entonces yo tiendo a tener carencias económicas, emocionales, adicciones y sentirme o aislarme, ¿no? Sentirme en soledad o aislarme. Entonces, comer muchas especias y granos, alimentos color amarillo, me pueden ayudar mucho a disfrutar. También me ayudan mucho los baños de sol por la mañana. Cuando sale el sol, en la mañana los primeros rayos, pararse de frente al sol y sentir cómo entra la energía del sol en este punto del chakra número 3 y permitir, como decir, me permito sentirme viva y me conecto con la vida. Después está el chakra número 4, que ese es el amor propio, ¿no? Que está en el chakra corazón y que normalmente, pues el patriarcado nos ha construido como seres para otros y ahí es donde está qué tanto yo me quiero, me cuido, qué tanto yo me abrazo, me apapacho, ¿no? Y cuando no, pues puedo sentir una profunda tristeza, una amargura y una angustia, ¿no? ¿Y qué puedo hacer un poco a través de los alimentos para fortalecerme? Pues comer verduras frescas, verdes o hierbas dulces, por ejemplo, té de hierbabuena o ensaladas de hoja, ¿no? Que me permitan sentir que estoy viva y además sentir que me amo, ¿no? Y también hacer como este tipo de comida contemplativa, de poder disfrutar la comida y a la hora de comer decir, esto va para mí y esto va para mi propio cuerpo, ¿no? Después está el chakra garganta, que está aquí donde los hombres tienen la manzana y que me permite hablar con claridad y expresarme y sentir que lo que yo digo es importante. O me permite sentir que mi voz no vale nada y que todas mis opiniones no sirven, ¿no? Entonces, ahí para fortalecer este chakra de la garganta, comer frutos rojos, manzanas, peras y miel me pueden ayudar para fortalecer este punto en la garganta. A veces es importante hablar, pero también acallar la voz, decir, no voy a opinar sobre este tema porque no quiero, porque me duele o porque decido no hacerlo. Entonces, también ahí es como
tener el propio poder para dirigir el poder de nuestra voz, ¿no? Y luego, en el tercer ojo, aquí en medio de las dos cejas, ahí es cuando podemos ver la verdad de las cosas y podemos ver las cosas tal como son, sin ese velo que nos nubla o que nos opaca la realidad. Pero también, si no está bien, pues tengo episodios de insomnio, de no poder dormir. Entonces allí, frutos de color púrpura, y también podemos ahumar un poco de plantas, sobre todo laurel, y eso me va a ayudar. Cada vez que yo quemo laurel, hagan de cuenta que es como si el humo del laurel desenredara esos pensamientos enmarañados que dan vuelta en el cerebro. Entonces ayuda mucho. También darse un bañito y saumar para poder descansar. Y finalmente, en el chakra corona o aquí en la cabeza, tenemos como eso que nos da fe, pero obviamente otra vez digo, no es tema religioso, sino es un tema que, ¿qué es eso en lo que yo confío y qué es eso en lo que yo me sostengo? ¿Qué es eso invisible que me sostiene? ¿No? Y que si no está bien, pues tengo una terrible ansiedad y preocupación, porque le temo a todo. Entonces, eventualmente hacer ayunos o tomar té de azares o tinturas de azares me ayudan también en ese punto. Entonces, esta ha sido como una recopilación que hemos estado construyendo con mis compañeras, porque creemos que es importante no solamente sentir el cuerpo, sino saber de dónde vienen esos dolores y cómo podemos también a través de la conexión con los alimentos ir conectando con nuestro propio cuerpo y sanando todo eso que nos duele. Entonces, esto también se los voy a mandar en la presentación para que ustedes lo tengan. Estoy aquí. Y yo quisiera cerrar compartiendo, invitándolas a que hagamos un ejercicio. Bueno, si no tienen preguntas de eso, haríamos otro ejercicio práctico, que es más sencillo y más chiquito. Y perdón por darles tantísima información, porque dije, quiero aprovechar. Genial, genial. Entonces, en la mayoría de los sueños que ustedes dijeron, normalmente están pensados en nosotros. O sea, están pensados en el huerto, están pensados ¿no? Hacia afuera. Entonces, me gustaría que para ir cerrando, les voy a poner aquí en el chat algunas frases de poder. Son importantes tenerlas presentes porque nos traen a nuestro propio cuerpo y a nosotras mismas. Entonces, una de ellas es yo elijo, la otra es yo decido y la otra es yo quiero o yo merezco. Entonces, normalmente cuando trabajamos en círculos, al final, para irnos como con esta parte de sentirnos fortalecidas, normalmente hacemos una ronda de cierre en donde decimos yo, y tengo que decir mi nombre, yo, Gisela, elijo. A partir de todo lo que vi y reflexioné, ¿qué elijo para mí? Yo elijo tal cosa. O yo decido, yo, Gisela, lo tenemos que nombrar para recordar. Hagan de cuenta que cuando nosotras nos decimos a nosotras mismas nuestro nombre, es como si prendiéramos el encendido del cuerpo. Hey, te estoy hablando, cuerpo. Entonces es yo elijo, yo decido, yo quiero, yo merezco. Y normalmente nos cuesta a veces mucho empezar por nosotras. Si nos decimos, yo quiero paz para el mundo entero. A ver, no. Yo, Gisela, elijo para mí tal cosa y eso que elijo lo comparto también para todas ustedes. Entonces, normalmente la frase va así. Yo, Gisela, decido poner atención a mi alimentación. Y eso lo comparto como un deseo para todas ustedes también.